Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos nuestro 7º programa del curso Hacia una Nova Clase, que como todos ustedes conocen, la Nova Southeastern University y Fundación Cisnero Canal Clase conjuntamente están brindándoles a ustedes. Para iniciar, quisiera plantearle una pregunta. Es la siguiente: ¿es posible emplear las tecnologías de la informática y de las telecomunicaciones en la educación infantil? ¿Qué se entiende por educación infantil? ¿Qué edades abarca? Para este tema tenemos con nosotros a la doctora Wilma Robles de Meléndez, que va a desarrollarlo con la maestría de todo un especialista. Adelante, Wilma. La tecnología en la educación infantil. Retos y oportunidades. Con la doctora Wilma Robles de Meléndez. Bienvenidos, qué gusto que estén hoy con nosotros y especialmente hoy cuando vamos a hablar y explorar un tema muy importante en el campo de las tecnologías. Hoy estaremos hablando y estaremos explorando cómo utilizar las tecnologías de punta en el área de la educación infantil. Cuando hablamos de la educación infantil, estamos hablando de uno de los periodos de vida y estamos particularmente hablando del periodo y del ciclo de vida que se refiere desde el nacimiento hasta los 8 años. Como estamos hablando de unas edades muy tiernas, esto implica también que al utilizar las tecnologías vamos a estar utilizando y aplicando criterios pedagógicos muy cuidadosamente, porque sabemos que la naturaleza de los niños exige que nosotros tengamos mucho cuidado y sobre todo que utilicemos las maneras más apropiadas para utilizar y emplear las nuevas tecnologías en las aulas infantiles. Encontrar computadoras y otros recursos tecnológicos en las aulas escolares es algo cada vez más frecuente. Sin embargo, este no es el caso a nivel infantil. La mayoría de los salones donde se preparan nuestros pequeños parecieran dormir en otras décadas, cuando la explosión informática apenas comenzaba. En Canadá, más del 60% de los alumnos son usuarios de tecnologías. En el terreno de la educación infantil, es importante considerar dos dimensiones de estas tecnologías. Una es desde la perspectiva del aula escolar y las experiencias de los niños, en otras palabras, como elementos didácticos. Y la segunda es en términos de las oportunidades que éstas presentan en la capacitación y formación de los educadores infantiles. ¿Pertenecen o no a este nivel? ¿Nos ayudan o no? La respuesta es sí. Aunque como dije anteriormente, este es un tema que sí ha creado y continúa creando mucha controversia, no tenemos duda alguna de que sí, las tecnologías pertenecen al aula infantil. Tenemos suficientes evidencias sobre su utilización que nos demuestran que sí, si se usan adecuadamente, pertenecen y tienen lugar dentro del aula infantil. Es importante tener en cuenta el enorme potencial de aprendizaje que poseen los niños. También recordemos que las tecnologías son parte integral de su mundo. Yo compro juguetes interactivos para mi hijo y mis amigas hacen lo mismo. Un juguete interactivo es un objeto que permite la relación de aprendizaje y diversión. Los niños que tienen juguetes interactivos en sus hogares están mucho más dispuestos a utilizar objetos no tradicionales y esto lo vemos especialmente en las aulas. Tenemos nosotros como educadores y como padres y maestros responsabilidad muy importante de ofrecer a los niños aquellas destrezas, especialmente en el uso de las nuevas tecnologías, que sabemos serán la clave para su éxito en una sociedad ya regida por las mismas. Nada mejor para aprender que con el ejemplo. Así que como adultos debemos atrevernos a utilizar las tecnologías. Aquella idea de que ya cuando somos adultos no podemos aprender es totalmente errónea. Así que atrevámonos a usarlas. Según Vygotsky y Bronfenbrenner, dos importantes psicólogos del siglo XX, el medio social en que crecemos influye y determina nuestra forma y patrón de vida. Los niños aprenden y adquieren las conductas de lo que ven a otros hacer. El reto: adoptar una actitud de cambio. Darle la bienvenida a las tecnologías en las aulas infantiles y en nuestra tarea profesional. Sobre todo, tenemos que conocer cuáles son, cómo pueden ayudarnos, cuál es su uso y lugar en las aulas escolares.
Somos según nuestro ambiente, y el ambiente del mundo actual está regido por las tecnologías. En la educación infantil es muy importante que recordemos que en ningún momento estas vienen a sustituir al buen criterio de nosotros los maestros. En todo momento vemos a las tecnologías como un recurso que están a nuestra disposición y que por tanto nos sirven para nosotros poder enriquecer las experiencias y sobre todo todas aquellas tareas que vamos a realizar en el aula. Y es por esto que es muy importante hacerle hincapié en el hecho de que en todo momento nosotros como maestros continuamos llevando el timón y tomando las decisiones en el proceso educativo. Esta generación se conoce como los niños del milenio, ya que su característica es precisamente que viven rodeados de nuevas tecnologías. Como maestros, nuestra tarea es guiarlos en su uso y empleo, y esto empieza desde muy temprano. La revolución y reforma educativa señalan la necesidad de una alfabetización audiovisual y tecnológica, la cual debe comenzar desde los primeros años escolares. Tan temprano como los 3 años, los niños pueden comenzar a conocer y a familiarizarse con los software y tecnologías simples. Anualmente salen al mercado más de 50 nuevos títulos de software infantiles. A esto sumamos un sinnúmero de materiales electrónicos como los libros interactivos, que mediante el uso de estímulos auditivos, visuales y kinestésicos contribuyen al desarrollo de destrezas de la lectoescritura. Los niveles de desarrollo son uno de los puntos más importantes que debemos tomar en consideración cuando seleccionamos aquellas cosas que vamos a usar y emplear en el aula en términos de las nuevas tecnologías. Si tienes dudas, existen estándares que puedes revisar. Por ejemplo, los estándares de la Asociación Internacional para el Uso de la Tecnología en la Educación, o ISTE por sus siglas en inglés, te ayuda y ofrece descripciones específicas sobre cuáles son las actividades, así como también las experiencias que podemos realizar con los niños en el aula. Estos estándares empiezan desde el nivel preescolar. Por ejemplo, 1. Manipular instrumentos como un teclado, control remoto, mouse, una computadora, videocassette y otros. 2. Emplear una variedad de recursos como media y tecnología para representar ideas. 3. Comunicar ideas relacionadas a la tecnología utilizando expresiones y términos según su nivel de desarrollo. 4. Usar multimedia según los niveles de desarrollo individual, libros interactivos, software educativos y otros que apoyan el aprendizaje. 5. Trabajar de forma cooperativa con amigos y otros mientras utilizan las tecnologías en el salón. 70% de los hogares con niños y computadores cuenta con softwares infantiles. ¿Se puede suplantar la presencia de los maestros con las nuevas tecnologías? ¿Hasta qué punto? De esto hablaremos al regreso. A mí me gusta mi webcam y me encanta mandarle emails a mis amigas del colegio. Yo dibujo en mi computadora. Las tecnologías son ya parte del mundo de los niños. Tal vez una de las evidencias más concretas es la incorporación de términos y de frases relacionados con la tecnología que vemos en el diario hablar de los niños. Creo que la tecnología es fundamental para la educación del hoy y del mañana. Me preocupa un poco que mis hijos se vuelvan tan fanáticos de la computadora y el internet y que ya no deseen tener amigos o solo quieran quedarse en casa encerrados. Me parece un poco peligroso meterles la tecnología desde muy temprano. Me parece que debemos esperar un poco más hasta que crezcan. Creo que nuestros hijos ganarían más estudiando en una escuela que les enseñe las nuevas tecnologías. Es el mundo del futuro. Estoy muy consciente de que existe gran preocupación por parte de los padres en términos del uso de las tecnologías cuando hablamos de los niños pequeños. Nosotros como maestros reconocemos que su preocupación es muy genuina, pero también sabemos que cuando las tecnologías están usadas de manera apropiada y son empleadas adecuadamente, estas sí pueden ser utilizadas ampliamente en la educación infantil. En la escuela utilizamos la computadora. Yo hago mis tareas en la computadora junto a un compañero.
Mi programa favorito es Leapfrog y Romeo y yo siempre lo jugamos. Si bien es cierto que aún necesitamos muchas más investigaciones que nos determinen cuál es el efecto y el uso de las tecnologías, algo sí tenemos en cierto que podemos nosotros confirmar, y es que las tecnologías sí tienen lugar dentro del espacio de la educación infantil. Según las especificaciones de la organización infantil llamada la Asociación Nacional para la Educación Infantil en los Estados Unidos, tenemos estándares que nos ayudan a la selección apropiada de cómo nosotros utilizar material y tecnologías en el aula infantil. Estos estándares se llaman, por sus siglas en inglés, DSAP o Developmentally Appropriate Practices, lo que quiere decir prácticas apropiadas según el nivel de desarrollo y de adecuación cultural. Los estándares del DSAP lo que nos señalan son puntos donde nosotros primero que nada vamos a observar y a tener en cuenta cuál es el estadio o el nivel en el desarrollo del niño con los cuales estamos trabajando. Esto nos va a ayudar a seleccionar materiales que sabemos van a estar de acuerdo, es decir, estarán adecuados según las características de desarrollo de los niños. Por otro lado, también nos señalan que debemos nosotros seleccionar material que permita al niño hacer una exploración, hacer una manipulación directa de estos mismos materiales. Si el niño está integrado, si el niño puede participar, sabemos que estamos haciendo selección de un material de tecnología que sí se adecua, que sí responde a las características de los niños pequeños. Por otro lado, nosotros también tenemos que tener muy en cuenta en la selección de los materiales como software y otros materiales de tecnologías, que estos también tengan contenidos que respondan a la naturaleza y características culturales de los niños pequeños. Recordemos siempre que el uso de las tecnologías debe ser siempre visto como un medio para enriquecer las experiencias y nunca como un fin en sí mismo. Existen ganancias muy positivas que contribuyen al desarrollo integral de los niños en el caso de las tecnologías de la comunicación. Muestra de ello es el uso del correo electrónico y las videoconferencias, que estimulan el desarrollo del sentido y rol comunicativo del lenguaje, así como su familiarización con las diferentes formas de las artes del lenguaje. Somos testigos de sus ventajas, especialmente en su uso como una manera para representar ideas. Particularmente vemos que esto es una de las cosas que nos ayuda a servir como precursor en el lenguaje escrito. También tenemos la utilización de las tecnologías en el caso de los niños con necesidades especiales. En esta instancia vemos cómo las tecnologías nos ayudan particularmente a ofrecer oportunidades para los niños, por ejemplo, que tengan necesidades e impedimentos visuales o auditivos, de participar de igual manera en el aula. En este caso utilizamos las tecnologías llamadas de ayuda. Por otro lado, también tenemos que contar con las diferentes opiniones y recomendaciones de asociaciones internacionales y nacionales, como lo son la Asociación para Niños Pequeños, la Asociación Mundial para la Educación Preescolar, o MEP por sus siglas en francés, y también la UNICEF, quienes todos nos recomiendan el uso adecuado y la integración de las tecnologías siempre y cuando que éstas enriquezcan las experiencias de los niños. Para mí, el uso apropiado de nuevas tecnologías implica un reconocimiento a los niveles de desarrollo de los niños. Hoy en día nuestros estudiantes pueden acceder a la página web del colegio, en específico de la clase de cada uno. Allí pueden observar sus actividades y el progreso que van teniendo día a día. La computadora es una de las mejores ayudas que pueden tener mis hijos para hacer sus tareas. Los padres también pueden acceder a este programa y ver el progreso de sus hijos durante todo el año escolar. Para asegurar un uso adecuado de la tecnología, los educadores están llamados a tomar decisiones sobre su utilización. Para ello es necesario tomar tiempo para evaluar muy cuidadosamente los paquetes de software y otras tecnologías disponibles. Solo así pueden identificar sus beneficios y lugar dentro de las experiencias educativas. Recordemos, el rol de las tecnologías en el aula infantil es la de servir como un instrumento que contribuye al proceso de enseñanza. Estas no sustituyen las actividades que rutinariamente suceden en un aula infantil. Como herramienta o recurso, estas tecnologías no suplantan las experiencias concretas, sino que más bien apoyan y enriquecen las mismas.
Vivencias como el juego con bloques, cantar, compartir con otros, jamás se sustituyen. Al contrario, estas continúan siendo parte importante del menú de experiencias en el aula infantil. Con el uso del software infantil, estamos añadiendo más oportunidades para practicar, reforzar y aplicar las destrezas y conceptos aprendidos. Su papel, por tanto, es el de apoyar los conceptos que se están aprendiendo y desarrollar las habilidades que necesita la generación del milenio. Los niños carentes de estas experiencias de aprendizaje estarán en desventaja, porque el mundo laboral y profesional del futuro les va a exigir un repertorio de conocimientos y habilidades en el empleo creativo de las tecnologías. Otro punto muy importante es en la selección del software. Este debe ser de alta calidad y sobre todo, este debe permitir que el niño participe directamente y se involucre en las experiencias. Por otro lado, nosotros también debemos asegurarnos que este software que hemos seleccionado también responda a las características del entorno cultural del niño. Aquí, el juicio crítico del educador es vital en la selección de las tecnologías a utilizar. Es necesario que recordemos las necesidades individuales y específicas que poseen los niños y niñas en el aula. La designación de dichas tecnologías, incluyendo los software, deben estar equilibradas con las expectativas y la planificación de los conocimientos que se van a aprender. Debemos asegurarnos que indistintamente del género, todos tengan la opción de usarlas en el aula y que este uso no sea preferencial. Varones y hembras deben tener igual acceso a las nuevas tecnologías. En relación a la formación de los niños, es indispensable que nosotros los dotemos con los conocimientos necesarios que ellos deban tener para asegurar su éxito en la sociedad del futuro. Y es por esta razón que nosotros vemos la necesidad de emplear la utilización de las tecnologías en el aula desde muy temprano. Sin embargo, vemos sí que es indispensable en todo punto hacer hincapié en el uso pedagógicamente adecuado de las mismas. Hay otro punto que también debemos nosotros mencionar y es la necesidad y la situación del acceso a las tecnologías. Esto sabemos bien que a veces impide el que muchos de nuestros niños desde muy pequeña edad comiencen a utilizar las mismas. A continuación, otra pregunta. ¿Cómo es posible entrenar, capacitar a las educadoras, a los maestros, a los especialistas en educación infantil para que hagan un correcto uso de las tecnologías, de la informática y de las telecomunicaciones? Pero antes, recuerden por favor visitar nuestra página. Ahí hay material para ampliar, profundizar y además una guía de estudio con sugerencias didácticas para hacerlo. Continuamos. Entrar en contacto con la tecnología depende en gran medida de los recursos disponibles para su adquisición. No descartemos algunas de las tecnologías más sencillas, como las grabadoras, reproductores de sonido, videocaseteras y cámaras fotográficas. Otra dimensión muy importante de la cual debemos también conversar es el uso de las tecnologías como un recurso en las tareas diarias de los educadores del aula infantil. En este sentido vemos, por ejemplo, cómo sabemos que las tecnologías sirven como un gran apoyo en tareas rutinarias como lo son el llevar un registro de notas, en nosotros encontrar materiales y localizar aquellos recursos que son necesarios para enriquecer los temas que estamos explorando con los niños y también para nosotros poder ahondar y profundizar más en algunos de los aspectos y conceptos que vamos a desarrollar con los niños pequeños. De hecho, también sabemos que hay diferentes currículos para educación infantil donde también ya existe la utilización e integración de material computarizado. Algunos de los programas que conocemos que incluyen tecnologías son, por ejemplo, el programa de High School, el programa del currículo creativo, así como diferentes otros que tal vez en algunos de los distritos escolares y las zonas escolares donde ustedes están ya también han sido integrados. En la evaluación también reconocemos, como hemos señalado, la importancia del uso de las tecnologías.
Tenemos, por ejemplo, aplicaciones como son en el área de llevar portafolios o como llevar también los récords individuales. Tenemos y existen ya software como son, por ejemplo, el programa de Haskell y también el programa de Galileo, que nos permiten recopilar la información y mantener los datos al día sobre cada uno de los niños. Un portafolio es una manera de evaluación auténtica que consiste en una recopilación de evidencia del progreso continuo de los niños. Para la confección del portafolio es útil la cámara digital, pues permite captar las actividades de los niños en el momento que ocurren. Igualmente, es valioso el uso de las libretas electrónicas manuales, donde se pueden tomar notas sobre las conductas según éstas ocurren. Hoy en día, comienzan a ser utilizadas con mayor frecuencia. La rápida evolución del conocimiento exige que nos mantengamos al tanto de todo aquello que se ha descubierto en el campo de la educación infantil. E igualmente, los roles que hoy tenemos como educadores también exigen que nosotros conozcamos todo aquello que es nuevo en el área del campo de la pedagogía. Por otro lado, las reformas educativas, tanto locales como a nivel nacional, también nos exigen que nosotros estemos al tanto de todas las nuevas experiencias y sobre todo que nos mantengamos altamente capacitados. Según estudios, Estados Unidos cuenta con el mayor número de maestros capacitados en tecnologías. Cierto es que dentro del cargado horario de trabajo de los maestros es verdaderamente un desafío programar espacios de tiempo para asistir a cursos de capacitación. A esto se suman nuestras responsabilidades personales. En la formación tradicional, donde los ofrecimientos requieren de la presencia física, no es sencillo encontrar tiempo para asistir a una sesión o a un taller. Tomar un curso en actualización es un reto, ya que los horarios no son los más convenientes. Trasladarme a mis clases tradicionales, es muy difícil para mí y yo la verdad que no puedo encontrar el tiempo para hacerlo. Esto es justamente un ejemplo donde las tecnologías de punta ofrecen una oportunidad para acceder a la capacitación profesional sin tener que tener consideraciones de tiempo o de distancia. ¿Sabías que la educación en línea puede ser más sencilla que la educación a distancia tradicional? Solo el medio varía y permite alcanzar formas tecnológicamente avanzadas, en las cuales podemos participar con otros en cualquier lugar del planeta en donde se encuentren. La educación a distancia, por medio de las nuevas tecnologías, brinda a todos una forma de continuar mejorando y adquiriendo nuevos conocimientos. Esto nos lo permite sin tener que alterar nuestras responsabilidades o nuestros horarios. Eso sí, cuando estemos a punto de nosotros tomar la decisión de continuar estudios a través de educación a distancia, asegúrate de que estás haciendo la selección de un programa de alta calidad. Recuerda que no todos los programas que dicen ser a distancia poseen las características claves que los acreditan como productos de calidad. Por eso, si estás considerando un programa de educación a distancia, ten en mente los detalles importantes. Primero, que la institución esté avalada y tenga experiencia en el campo de la educación a distancia. Esto es fundamental, ya que asegura la seriedad de la entidad donde se ofrecen los cursos. Segundo, que sus egresados recomienden sus programas de educación a distancia. Nada describe con mayor veracidad la calidad del programa que lo que dicen sus participantes. Tercero, que su oferta académica y programa tenga un marco teórico y práctico basado en estándares reconocidos. Cuarto, que el programa y oferta corresponda a lo que necesitas. Asegúrate de que lo que ofrecen sea de tu beneficio. Quinto, que exista un sistema para comunicarse con los profesores o facilitadores. En caso de dudas y preguntas, infórmate sobre los medios que están a tu alcance para comunicarte con los mismos a través del Help Desk. Por último, cerciórate de que la institución cuente con un servicio para apoyarte en la utilización de los medios tecnológicos. Significa que en caso de tener problemas en acceder o utilizar los medios, puedas disponer de ayuda en horarios que permitan tu acceso aún fuera de horas regulares. Un Help Desk es una oficina virtual que puede responder tus inquietudes o ayudarte en tus asignaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Al regresar, repasaremos la aplicación de las tecnologías de punta en la práctica. La forma en que personas de todas las naciones asisten a un curso
tal vez el mismo en el cual tú también estás asistiendo, formando así una red global de enseñanza y aprendizaje, es una de las mejores demostraciones de la importancia que tienen las tecnologías y de cómo de manera muy sencilla contribuyen a la educación. El uso de las nuevas tecnologías en el campo de la educación a distancia tiene una muy larga trayectoria. Y justamente en las más recientes décadas vemos que precisamente con la introducción de los nuevos adelantos que prestan las tecnologías de punta, estas han permitido crear nuevas oportunidades. Uno de los aspectos donde vemos mejor aplicación es precisamente en la capacitación y formación de profesionales de educación infantil. La aceptación de la educación a distancia como un medio y una alternativa en la formación de los profesionales de la educación infantil es evidenciada en el caso del Programa Nacional Head Start. Head Start es un programa que sirve a preescolares en los Estados Unidos y tiene una matrícula de cerca de 1 millón de preescolares. ¿Cuándo se deben iniciar los fundamentos para la lectura? A. Al nacer. B. A los 2 años. C. A los 5 años. Según las nuevas investigaciones, los fundamentos para la lectura se inician al nacer. Con el objetivo de mejorar los conocimientos de los maestros de Head Start en el área de lectoescritura, surgió la necesidad de usar precisamente la educación a distancia como una opción donde los maestros no tuvieran que estar de forma presencial en los cursos. Fue así como se creó la red llamada Heads Up. Heads Up sirve en este momento a cerca de unos 1,000 centros a través de los Estados Unidos. El proyecto Heads Up de carácter interactivo cuenta con un facilitador en los diferentes lugares donde se recibe la emisión y acceso al teléfono, con el cual se interactúa y hacen preguntas sobre el contenido de los 7 programas de lectoescritura. Su éxito ha sido indiscutible. Pero este es tan solo uno de los muchos ejemplos del éxito y la utilización de las nuevas tecnologías en la capacitación de los profesionales de educación infantil. Hay muchas otras experiencias que también vamos a explorar. Otra exploración en términos de otra alternativa en la educación a distancia es la experiencia de Nova Southeastern University, localizada en el sur de la Florida. Pionera en la educación a distancia, por los últimos 40 años, Nova Southeastern University se ha distinguido precisamente por el diseño de programas de educación a distancia que permiten el acceso a la capacitación profesional, así como de la formación de muchos de los educadores. La Nova Southeastern University es una de las universidades más grandes de Estados Unidos y ocupa el lugar número 8 en las universidades privadas. La Facultad Fischler de Educación tiene más de 13,000 estudiantes. 70% de estos estudiantes cursan sus estudios a distancia. En el campo de la educación infantil, ofrecemos aquí en la Escuela Fischler cursos de pregrado a posgrado. En la facultad encontré programas muy completos, de más alto nivel. Yo terminé aquí mi maestría en educación infantil y usamos las diferentes modalidades a distancia mediante el uso de las tecnologías de punta. La Escuela de Educación Fischler School of Education and Human Services ofrece diferentes grados académicos. Puede obtener el título de bachiller, de maestría y de doctorado. Yo soy egresada de la maestría en educación y actualmente curso estudios de doctorado. Nuestras experiencias en Nova Southeastern University incluyen una variedad de tecnologías que van desde las más sencillas hasta las más complejas. Una de las modalidades que por muchos años tuvo muchísima aceptación y éxito con los estudiantes fue precisamente el llamado puente de audio o audio bridge. El audio bridge o puente de audio es una de las modalidades de educación a distancia más sencillas, ya que se produce mediante el uso del teléfono. Llamando a un número libre de cargos, cada estudiante asiste a clases indistintamente de su ubicación. El puente de audio resuelve el factor distancia, ofreciendo disponibilidad y una equidad en el acceso a la formación y capacitación profesional. En la conferencia telefónica que establece el puente de audio,
Los estudiantes se reúnen con el profesor a una hora y fecha determinada. Los estudiantes son enlazados con el profesor del curso, resolviendo la problemática de la distancia geográfica. A través de ciudades, estados y países, los educandos pueden tomar clases con un mismo docente. La matrícula se realiza por vía del correo regular. Igualmente los materiales, tales como guías de estudio, prontuarios y textos, se reciben a través del sistema postal. En nuestra experiencia en Nova Southeastern University, utilizando el puente de audio, hemos visto cómo es posible enlazar a estudiantes que residen en diferentes puntos geográficos. Así todos coinciden con un mismo profesor y toman y participan en la clase durante una misma hora. La modalidad del puente de audio demostró ser altamente positiva en términos de proveer acceso a los estudios mientras se vencía la barrera geográfica. La oportunidad que ofrece al educando de participar en una comunidad de estudiantes provenientes de diferentes lugares del estado, país y del mundo. Los niños y las niñas que acuden hoy en día a las instituciones infantiles, para muchos especialistas, constituyen la llamada generación N. La letra N de la palabra en inglés net, red en español. Es la generación del milenio para otros tantos. Es la generación que ha estado más impactada por las nuevas tecnologías de la informática y de las telecomunicaciones. Son iguales a lo de las generaciones anteriores, sin embargo tienen una forma muy peculiar de pensar, de sentir y de actuar. A continuación, estén atentos, viene lo mejor: las distintas aplicaciones de las TICs a la educación infantil. Continuamos. Las videoconferencias utilizan el video comprimido, el cual se envía a través de líneas telefónicas de fibra óptica o cable llamado DSL. En esto vemos una gran ventaja en tener la oportunidad de tener imagen y voz. Y también tenemos la oportunidad de que hay interacción muy semejante a lo que ocurre de forma presencial. La ventaja está en la imagen. Como educadores infantiles, tener la oportunidad de poder observar demostraciones o de poder reconocer imágenes y también de conocer nuevos productos ofrece un sinfín de nuevas oportunidades en el campo de la capacitación infantil. Durante mi experiencia utilizando la videoconferencia, he tenido la oportunidad de ofrecer cursos donde estábamos enlazando estudiantes que estaban en lugares tan remotos como Nevada, la Florida y Arizona. Gracias a la imagen, y en especial al uso de la cámara de documentos, se compartieron cuentos cuyas páginas eran vistas por todos a medida que era leído. También se demuestran estrategias para la narración de cuentos. Se prepararon materiales al respecto, lográndose todo el ambiente que se repite en el aula tradicional. En uno de los cursos multiculturales se prepararon recetas donde con previa planificación, los estudiantes en varias ciudades cocinaron un plato a la misma vez, y pese a la distancia, lo saborearon al mismo tiempo. Si bien vemos que la videoconferencia tiene ventajas, sobre todo porque podemos vernos e interactuar, no obstante es importante señalar que esta sí requiere de la presencia de los estudiantes en las aulas designadas. El hecho de estar presentes limita a las personas que tienen horarios muy cargados. El hecho de tener que estar presente limita a las personas que viven lejos de la universidad. La computadora es otro medio que nos permite también acceder a la capacitación a distancia. Aquí vemos que con la llegada del Internet hemos tenido oportunidad de ofrecer lo que llamamos hoy enseñanza online o en línea, y la cual también nos ha permitido tener muy buenas experiencias en la capacitación de maestros de educación infantil. Ya hoy, con las diferentes plataformas con las que contamos, podemos ofrecer cursos que nos permiten acceder y poder obtener diferentes títulos, ya sea de maestría, doctorado o simplemente nosotros también poder tener la oportunidad de completar cursos de capacitación. Recientemente, en uno de los cursos que ofrecía, tuve estudiantes de lugares como India e Indonesia, así como de varias ciudades de los Estados Unidos, y todo esto a través de la plataforma de WebCT.
WebCT ofrece una variedad de herramientas para la interacción entre maestro y estudiante, áreas de discusión, sesiones de chats, correo electrónico interno, calendario y un buzón para la entrega de las tareas y trabajos. Dentro de mis experiencias enseñando cursos online, una de las cuales recuerdo con mayor agrado es precisamente el curso de educación para el juego. Durante este curso precisamente me encontraba entonces dictando otro curso en Grecia. Y a pesar de la distancia, pudimos reunirnos los estudiantes en los Estados Unidos junto conmigo mientras me encontraba en Atenas. A pesar de los horarios, no hubo ningún problema para nosotros continuar compartiendo experiencias y sobre todo conocer más sobre la importancia del juego. Los cursos a través del WebCT ofrecen la misma calidad que los cursos tradicionales. En el WebCT utilizamos el mismo sílabus que se utiliza en las clases tradicionales y nos comunicamos con los otros estudiantes y las tareas a través del chat. Los chats se convierten en un espacio en el que todos convergen, estudiantes y profesores. La herramienta propicia la interacción entre educandos, creando así una activa comunidad intelectual. Con los salones de chat me reúno con mis compañeros para hacer proyectos, aunque estamos en lugares diferentes. Cuando participo en cursos online, hay mayor contacto con el profesor para aclarar dudas. Por ejemplo, y en mi experiencia profesional, dictando los cursos online, yo suelo acceder a los cursos al menos 2 o 3 veces al día. Así puedo revisar y contestar cualquier mensaje que los estudiantes envíen a través del correo interno de WebCT. También me ofrece la oportunidad de poder reaccionar y contestar aquellos comentarios que los estudiantes están ofreciendo dentro de la página de discusión. El WebCT continúa perfeccionándose, lo cual permite añadir nuevos elementos que facilitan la tarea de tanto del estudiante así como del profesor. ¿Pero cómo lo hace? Por medio del sistema de Elluminate que permite la interacción con voz a través de la Internet. Los chats son ahora una discusión que asemeja a lo que ocurre en el aula tradicional. Es importante señalar que los cursos online también requieren que los estudiantes posean buenas habilidades de estudio. Esto es muy significativo para el éxito del estudiante. En la NSU, hoy ya el 100% de los cursos de educación infantil ofrecen la opción de tomarse por medio de WebCT. La demanda por cursos online ya supera en muchos casos a la presencial. Es muy normal que tengas algunas interrogantes sobre el uso de las nuevas tecnologías y sobre todo si estas son realmente para ti. Pero una vez comiences a utilizarlas, ya verás que estas sí están aquí para ayudarnos. Así que te espero, tal vez como estudiante en alguno de mis cursos. Hasta pronto. Hasta aquí nuestro programa, el 7º del curso Hacia una Nueva Clase. El tema ha sido las aplicaciones de las TICs a la educación infantil. Nos vemos en el siguiente. No falte